última clase habíamos visto hasta esfuerzos en unas bajo carga axial directa. Hoy vamos a hacer una aplicación de esto y luego, si nos alcanza tiempo, ver uniones roblonadas a momento puro y uniones roblonadas a carga excéntrica. Entonces, a ver, el problema o el ejercicio es el siguiente. Aquí tienen. Dice 1 aplicación 1.1. En la unión de tres placas de B igual 30 centímetros de ancho, espesor de 1, 2 centímetros, T sub 2, 1.2 centímetros, cada con tres roblones de phi 2.5 centímetros de diámetro. Determinar los unitarios nominales a los que está sometida cuando la fuerza esté a cortar la unión está aplicada en forma axial desde 45.000 kilogramos. Aquí en el esquema vemos, dice que esta es una unión de tres placas traslapadas de esta forma, de ancho B, mediante tres roblones en la parte traslapada, y sometida a la carga axial P, donde esta línea de acción de las cargas pasa por el centro de conectores. En una vista lateral, las dos placas a un lado, la otra placa de espesor T1, dos placas de espesor T2, unidas en una línea de roblones de 2.5. Se piden determinar los esfuerzos a los que están trabajando estas placas. En la solución del problema, debemos, comprendiendo el problema, esquematizar. El problema está ya esquematizado, aquí vemos. Si no lo hubiera, podría ser simplemente este enunciado. Siempre es bueno graficar el esquema para poder mostrar que sea comprendido adecuadamente. Luego, hay que determinar los esfuerzos nominales. Ya tenemos el esquema y determinación de esfuerzo. En la determinación de esfuerzos que nos pide en la última clase habíamos visto en la generación de fórmulas verificar los esfuerzos de tensión, esfuerzos de corte y esfuerzos de aplastamiento. Entonces aquí vamos a empezar por la determinación de esfuerzos unitarios nominales de tensión. Se identifica con la letra sigma sub T. El esfuerzo de tensión es aquel esfuerzo, la rotura de las placas unidas. Tenemos tres placas, entonces debemos analizar estas tres placas. Dos placas son de igual espesor, de igual incidencia en carga, por tanto será suficiente que ande las placas. La placa de espesor T1 y la placa de espesor T2. Entonces vamos a empezar por la placa de espesor T2. En placa de espesor T2. Visto la probabilidad de rotura en planta de la placa de espesor T2, se va a romper por esta parte, en esta línea de conectores, ¿vale? Debido a que hemos debilitado en la perforación para colocar los conectores correspondientes. Entonces, en una vista lateral vemos que puede sucederse de esta forma la rotura de la placa. Se ve este pedazo
que ya no está sujeto por ningún otro elemento de conexión, y el otro pedazo que queda junto con el roblón de espesor T1. De forma similar, la placa que va abajo, del mismo espesor, misma cantidad de carga, va a ocurrir de similar manera. Entonces, probable falla que podía darse si las dimensiones y la calidad material fueran insuficientes. Entonces, el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T2 ha de ser igual a la carga de esta placa de espesor T2, aquí está, T2, que va a ser igual a la cantidad de carga P medios. La carga total es P y la carga P en la placa de espesor T2 es la mitad, aquí está, P medios. La carga P es 45.000, la mitad de 45.000, 22.500. Aquí vamos a poner 22.500. Sobre el área que se opone a esta rotura. El área es el espesor de esta placa, T2, que a esto, más esto, más esto, más esto por el espesor. ¿Cómo encontramos eso? Dice el ancho de esto es B, pongo B, y le disminuyo de esta B estos espesor de las perforaciones. ¿A qué es igual el diámetro de esta perforación? Es igual en cada caso al diámetro del roblón más las que hemos dicho holgura para que pueda caber en un 16 de pulgada, y la holgura por construcción, por perforación de más un 16 es un octavo. Es un octavo en centímetros, hemos dicho que es 0,32. Entonces le sumamos al diámetro nominal del roblón 0,32 de centímetro. Esto también tiene que ir en centímetros. Y luego tenemos el diámetro de la perforación. Entonces, este diámetro de la perforación más este, más este. Si los diámetros fueran diferentes, los sumamos. Si el es el mismo, este valor va a ser constante. Por tanto, cuento el número de roblones en la línea y le multiplico por el número de roblones. Historia, reemplazo por 3. Y esto va a ser igual a 2 más 0,32 multiplicado por 3. 30 menos 3 por 2 más 0,32. Y eso le multiplico por este espesor, que es el espesor T2 1,20. Entonces aquí pongo 1,20. 22.500, 1,20 que multiplica a 30 menos 3 por 2 más 0,32. Eso haciendo operaciones nos da 70.047 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vayan verificando los valores, si evidentemente sale este. Ya tenemos el esfuerzo en la placa de espesor T2. Esto nos dice que la placa de espesor T2 está trabajando a este esfuerzo. En ese arreglo y bajo la acción de esa carga, dice que la placa T2 está soportando el esfuerzo. En la tensión hemos dicho que las placas pueden fallar, y entonces hemos hecho para la primera segunda placa de espesor T1. En la placa de espesor T1 es la placa de mayor espesor. Visto en planta, ella se va a romper aquí en la línea de los conectores, separándose así en la rotura. El área que se opone a estas roturas que han quedado de las perforaciones. Entonces, en la formulación matemática para este caso decimos el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T1 va a ser igual a la carga que incide sobre esta placa, ¿está? O sea, 45.000. Esto es 45.000. El espesor de la placa T1, de esta placa T1 es 2. Entonces decimos aquí 2, que multiplica, este ancho es el mismo para
30 menos, como los diámetros son los mismos, aquí voy a reemplazar por el número de roblones, la sumatoria. 3 al diámetro del roblón más 0,32. Eso, haciendo operaciones, dice que nos da 1040 sobre centímetro cuadrado. Vayan operando. 45.000. 2, 30, 3, este creo que es 2 o 2, 5, 2. Espesor es, diámetro es 2,5. 2,5. 2, 3, 2,5 más esto, y es 45.000. Debe darnos este valor. De esa forma, determina el esfuerzo de tensión en la placa de espesor T1. Significa que está trabajando, soportando esta tensión en la placa de espesor T1. Estas uniones bajo carga axial hemos indicado que pueden fallar. Tensión, ya hemos encontrado los valores de esfuerzo de tensión necesarios para que pueda responder a este funcionamiento. Luego pasamos a determinar el esfuerzo de corte. Hemos dicho que también estas uniones podían fallar de los vástagos de los conectores. Entonces aquí digo esfuerzo unitario nominal de corte, tau. En el arreglo que tenemos de la unión en planta, vista lateral, cuando le aplicamos las cantidades que este elemento y este se corten en esta parte, el vástago de lo que les conecta a estas tres placas. A esta parte hemos llamado planos de corte. Aquí están remarcados con rojo. Planos de corte. 1, 2 planos de corte. Si se cortan aquí, fallaría de esta forma. El elemento de espesor T2 sería con parte del vástago que está en la placa y con las cabezas y vástagos correspondientes. Probable fallo. Entonces, para eso, en la determinación de cómo es fuerza axial, siempre obedece a P sobre A, la determinación del esfuerzo. Entonces, como es esfuerzo igual la carga P que incide en la unión. Toda la carga va a incidir en estos elementos de unión. Por tanto, aquí va a ser 40. NP, número de planos de corte, 1, 2, 2, aquí 2. Sumatoria de la sección transversal de los vástagos, estos. 1, 2, 3. El área de un vástago es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ese es el área de cada vástago de conector. Como los diámetros son iguales, encuentro para uno y le multiplico por el número de roblones. 1, 2, 3. Entonces aquí le pongo 3 y aquí le pongo pi. El diámetro es 2,5 al cuadrado sobre 4. Haciendo operaciones me va a dar que ese esfuerzo de corte es de 28,01 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Verifiquen, por favor, haciendo las operaciones. Sí salen los resultados, ingeniero. Ya tenemos el corte en los vástagos de los conectores. La tensión, hemos hecho tensión en las dos placas, hemos hecho corte en los vástagos de los conectores. Vamos a ver lo que es el aplastamiento o el apoyo entre las placas y los conectores. Como tenemos dos placas diferentes, esta ya son digamos, para una de ellas, vale para la otra, sirve también. Pero esta tiene otro espesor, con su comportamiento, la cantidad de esfuerzo al que va a trabajar
Por tanto, debemos hacer entre esta placa y los conectores, entre esta placa y los conectores. Entonces vamos a ver el esfuerzo unitario nominal de apoyo. Ahí está. Esfuerzo unitario nominal de apoyo. El apoyo es el proceso que genera el elemento sea de la perforación en la placa o del vástago del conector, o ambos. Es lo que hemos... Entonces, para eso debo hacer en una placa con los conectores y luego en la otra placa con los conectores. Aquí voy a hacer primero apoyo entre conectores y T1. La placa de espesor T1 es esta. Su espesor 2, ya hemos visto. Entonces digo, la carga que incide sobre ese elemento, volvemos para ver, sobre este elemento es P. Entonces, aquí este valor de velocidad que actúa sobre el espesor T1, aquí está indicado. 45.000 entre 2 y dividido sobre las sumas nominales de contacto. El área nominal de contacto es el diámetro del roblón multiplicado por el espesor de la placa en la que estamos. Si eso debo hacer para cada roblón, para este y sumarlos. Cuando los diámetros son... Si los diámetros son los mismos, este valor va a ser el mismo. En toda esta sumatoria puedo reemplazar por el número de 1, 2, 3. Por 2, que multiplica a 2, 5, y por este que es de... Aquí estuvimos, ¿no? En la placa de espesor T1. Aquí hemos hecho 2. Este es 3. Este es 2,5. Y esto va a ser 1.2. Entonces, 22.000 entre 3, que multiplica a esta cantidad, 2,5 por 1.2. 1.000 kilogramos cuadrado. ¿Qué sería el esfuerzo de apoyo al que están trabajando? La 1 como el vástago del conector o del roblón en la parte que entra en contacto con T1. Pasamos a determinar el esfuerzo de apoyo en la de espesor T2 con los conectores. Entonces digo aquí, esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T2 a la carga que incide sobre esta placa. Aquí podemos ver que en esta placa, esta es la placa de espesor T2, la carga, o sea, 45.000. Aquí esto va a ser 45.000. Sumatoria hemos dicho que vamos a reemplazar porque los diámetros son los mismos. Entonces este va a ser 3. Este diámetro de los roblones es el mismo que el anterior, 2,5. ¿Qué cambia? Este espesor para la placa de espesor T1 es de 2 centímetros. Entonces, vamos. Y aquí le ponemos el correspondiente espesor, hacemos operaciones y dice que nos da 2.500 kilogramos de centímetro cuadrado. Y de esa forma hemos determinado los esfuerzos en los elementos que esta unión. Como pueden ver, hay más de un esfuerzo en cada elemento.
Este es el esfuerzo que está soportando de espesor T2 y el vástago del conector en la parte que entra en contacto con la placa de espesor T2. El esfuerzo de la placa T1 en la parte que entra en contacto con los roblones, igual que el vástago del roblón, al aplastamiento. Al corte, todos los elementos están soportando la misma cantidad de carga. Vástago de estos elementos a la cortadura están trabajando a un 1528.01 y a la tensión las placas están trabajando T2 a 870.47 y la placa de espesor T1 a 1044.57. Tiene esto. Que las placas en ningún caso a la tensión pueden tener la placa de espesor T2 un esfuerzo de soporte menor a este. La placa de espesor T1 siempre igual o mayor a este valor. Eso nos dice. Estándar no se maneja muchos valores. Entonces, entre las placas a la tensión, yo elijo el mayor y digo, en ningún caso, las placas de calidad que a la tensión tengan la capacidad de soportar esfuerzos de 1050. Listo. Este es menor, por tanto va a soportar. Corte no hay mayor inconveniente. Todas están soportando 1528 y puedo decir que la calidad de vástagos de los conectores o los roblones deben tener la capacidad de soportar al corte 1550. Y ya estoy. A la tensión, que es al apoyo, puedo decir, tanto los roblones como las placas deben tener la capacidad de soporte 3000 kilogramos centímetros cuadrados. Y entonces está dentro márgenes aceptables de función colapsada. Inge, una observación para T1 me sale a mí 1500. No sé si solo soy yo. ¿En qué? ¿En el apoyo? En el esfuerzo, en el esfuerzo para T1 donde sale 3500. Ya. Vamos a ver. Está bien. 1500. Vamos a ver. Este es el esfuerzo entre conectores espesor T1. Vamos a ver la placa de espesor T1. La placa de espesor. Vamos a ver sus condiciones. Esa placa de espesor T1. Los datos. Aquí están los datos. Inge, disculpe, en esa otra gráfica. Está bien. Aquí es T1 es el más, es 2 centímetros, está bien. Entonces, sí, pero en la siguiente gráfica, T1 es el primero que ahí hay un error. En la siguiente gráfica, aquí. En la otra, en la que es de por apoyo. Error ahí. A ver, vamos a ver aquí. Es el de apoyo. Pero aquí tal vez. En el hay primera placa y es la segunda T1. Vamos a ver. Puede ser ese el error. La más gruesa es T1. Y aquí estamos diciendo ¿qué podemos hacer? ¿Cuál nos conviene cambiar más fácil? Ese debe ser el error. Influye el espesor porque el corte no depende de las placas, pero está errado. Estas son imágenes sacadas ya gráficas de AutoCAD. Corregir esto es un tremendo lío. Entonces, ¿qué podemos corregir? A ver, voy a ver aquí. Esto es el apoyo. En el apoyo, cuando decimos placa de espesor T1, estos. T1 estos. Si ese es T1, aquí sería 22.000. Este es 2.5 y este es 1.20, ¿no?
Ah, no. Sería 2. Le ha sacado la mitad. Es 1,20. En la forma como en la primera grade nos vamos a basar. T1 es este elemento. Y su espesor es 2. T2 es este. Y su espesor es 1,20. Ahora nos vamos a ir aquí. Ya. T1 es el espesor de 2. Quiere decir que aquí esta carga es 45,000. 45,000 sobre 3 por 2, 5 y por 2. Da 3,000. Sí, ingeniero, está bien. Sí, Inge, da 3,000. Da 3,000, no sé por qué han sacado diferente. Aquí Sí, Inge, va a disculpar, yo me he equivocado. no está bien, no hay ningún problema, está bien, pero de cualquier forma, hay que dar, porque aquí hay una gráfica, aquí no incide, pero está mal esta nominación. El T1 es el, por favor corrijan esto. Aquí no va a incidir. ¿Por qué no va a incidir? Porque en el corte no depende del espesor placa, sino del diámetro del conector. Por eso no incide en esto. Pero aquí este es T1 y este es T2. ¿Vale? Seguramente en base a este ejercicio le has puesto, aquí le has invertido los espesores y dado. De cualquier forma, por favor, corrijan esto. Este es T1 y este es T2. T2, T1. Y está, ¿no ve aquí? Volvemos a ver. Sí, T2 y T1. Claro, aquí T1 es el de menor espesor. Corrijan esto, por favor. Inge, la deducción, por favor. ¿A qué te refieres con la deducción final? ¿Cuál es? Sí, Inge. Este es esfuerzo de apoyo o aplastamiento. La placa de espesor T1 es la más gruesa. Vemos que la carga que aquí determinamos, estamos diciendo, aquí te digo apoyo entre conectores y placa de espesor T1. Entonces digo, esfuerzo de apoyo, hasta ahí es esfuerzo de apoyo. C más B. ¿Con qué placa? Con la placa de espesor T1. Ya está definido. Entonces, esto me identifica la cantidad de carga que debo cobrar. Debe ser la carga que recibe esta placa. Esta placa recibe toda la carga, 45,000. Entonces le pongo aquí 45,000. Y dividido entre el área nominal de contacto. ¿Qué es el área nominal de contacto? Es el diámetro del roblón multiplicado por el en la que estamos trabajando. Si hay más de un roblón en esa unión, debo sumarle todos si los diámetros son diferentes. Y si son iguales, cuento el número de roblones y le multiplico por ese número aquí. En vez de pongo número. Entonces en este hay 1, 2, 3 roblones. Aquí le pongo en vez de sumatoria 3. Este diámetro de los roblones es 1 y este espesor es 2. Hechas operaciones nos debe dar este valor. En el segundo caso, apoyo entre conectores y placas de espesor T2. Las placas de espesor T2 son las más delgadas, de 1,20. Esa le llega la carga la mitad, porque son 2 a un lado y 1 al otro lado. Estas dos soportan 45,000 entre las dos. O sea, a la mitad cada uno. Esta carga es 22,500.
No cambia eso. 3, el diámetro de los rolones no cambia, 2,5. Si el espesor de la placa, este espesor de la placa es 1,2. Pero, y dice que me da esta cantidad. No sé si era eso que me estabas preguntando. Sí, señor. Gracias. Ahora calculamos por aplastamiento en la placa T2. ¿Usamos ese valor como referencia o lo multiplicamos? Calculamos de solo una placa. T2, esto. Está pronto, lo que calculamos esto le multiplicamos por 2, ¿no? Aquí este es el esfuerzo que está trabajando tanto la placa de espesor T2 o la de abajo. ¿Qué pasa si aquí dice multiplico por 2? Se está yendo al espesor. Si yo quiero determinar el esfuerzo en la placa total, una forma de verificar cuál es el que probablemente falle. Cuando tenemos varias placas y diferentes espesores, las placas en un sentido las sumo sus espesores, pero le aplico sobre la carga total, una otra forma. Imagino que a eso se refiere. Entonces aquí le pongo 45. Como son dos placas de espesor 1,20, este espesor va a ser 2,40. Entonces sumando 2,40, este espesor me va a dar este mismo. Me va a dar este mismo, no cambia. Porque la carga, cuando hago sobre el espesor total, la carga también debo hacer sobre el total de carga que incide en estos elementos. Y no va a cambiar esto. No hay razón de multiplicarlo. Para no complicarse, hacemos para cada placa. Entonces aquí digo, esfuerzo de apoyo entre los conectores y la placa de espesor T2. A T2 le llega P medios, le pongo P medios. Número de roblones, 3. Diámetro del roblón, 2,5. Espesor de la placa va a dar esto. Por cualquier lado me va a dar. No hay que multiplicarle nada. ¿No ve? Cuando clasificamos las uniones roblonadas, la carga y su posición de esta carga respecto al conjunto de conectores, hemos que podrían haber uniones roblonadas a carga axial directa, que ya hemos visto y que hemos ya hecho una aplicación numérica, esta que acabamos de terminar. Y también habíamos dicho que podían darse uniones a momento puro cuando se le aplica un par, y también uniones a carga. Para terminar en la parte de uniones roblonadas, entonces vamos a ir viendo primero lo que son las uniones a momento puro. Aquí tenemos conexiones a momento puro, también conocida como sujetadores a cortante o conectores a cortante. Para eso voy a partir de esta gráfica en la que estoy armando la conexión de un elemento A a elemento B, dos placas, una vertical y otra horizontal, traslapadas en un área común que entra en esto, donde coloco los conectores, 4 conectores. Determino el centroide. A este arreglo le aplico el par a una distancia E del centroide a cada lado, ¿no? De tal forma, el par es de dos fuerzas de la misma dirección, pero sentidos contrarios, misma magnitud. Entonces, cuando hagamos sumatoria vertical se va a hacer 0 y solo va a haber momento. Por eso es a momento puro. Entonces, determinado el centroide, coloco los ejes centroidales y veo
Debido al momento, la placa horizontal se desplaza respecto a la placa vertical de la forma punteada como estamos viendo en verde. Eso quiere decir que ha hecho un giro provocando desplazamiento a partir del centroide que queramos analizar. Por ejemplo, este eje vertical ha generado un giro de θ a la aplicación del momento, rotación que ha producido de este punto, de este eje, hasta esta posición. Esta rotación ha generado el desplazamiento de este punto hasta este otro punto, y en general en cada punto que se ha movido. Este es el desplazamiento, es un pequeño arco que ha girado, y ese arco es r por dθ. Ese desplazamiento va a depender de ese momento que le hemos aplicado, porque ese es el que ha hecho girar esta cantidad. Entonces, esto genera unas reacciones en estos elementos conectores. Si le llamo a esas reacciones R, que se van a oponer a la acción de este momento, el momento intenta hacer girar así, y las reacciones deberán girar en el otro sentido para equilibrar. De tal manera que la sumatoria de estos momentos, de la carga externa de los elementos, nos dé igual a 0. Entonces, si le llamo R segunda a las reacciones en los roblones, el esfuerzo en cada roblón va a ser su reacción dividido sobre su área de sus secciones. Ya está. R segunda sobre A, esfuerzo unitario de corte. Una vez que tengo el esfuerzo o la reacción en cada elemento, y estoy viendo que es la reacción dividido sobre su área, podría generar una proporción viendo el comportamiento en la aplicación del momento que tiende a ser girar una a la otra. Entonces puedo decir que este esfuerzo, el esfuerzo en cada elemento, ha de ser proporcional al desplazamiento que genera el momento en cada punto. Si quiero para este elemento, será esta distancia al desplazamiento, ¿no? O en general por el desplazamiento r de θ, llamándoles r a cada uno de los. De ahí puedo generar una proporción diciendo que el esfuerzo será proporcional al desplazamiento. Una vez dado el par, este par para ese problema no cambia, sus valores son constantes. Por tanto, este giro tampoco va a cambiar, va a ser constante para ese problema. Si le igualo a este giro a una constante de θ, digo igual a, esta proporción podría convertirlo en una igualdad. Digo que el esfuerzo va a ser igual a K, este dθ reemplazo por K y tengo R por K. De aquí despejo R y tengo esta ecuación. R en estos doblones es igual a K por R por A. Esta K es una constante. Que el giro que toma la aplicación del momento. Planteado de esta forma, con esto no voy a poder calcular o determinar los conectores. Entonces debo buscar de alguna manera reemplazar esta K en esta ecuación. Para ello busco un equilibrio estático de los momentos. Digo, el momento en este punto va a ser igual a 0, más M menos R segunda por R más segunda, los momentos que me causa esto, igual a 0. De ahí despejo y digo que el momento va a ser igual a de las R segundas de los 4 elementos por sus radios. Aquí está.
Entonces, en esta ecuación m igual sumatoria de r segunda r, lo que he de buscar es encontrar el valor de esta k. Sé que esta r segunda es igual a k por r por a. En esta ecuación, k por r por a, que es r segunda. Y digo que el momento ha de ser igual a la sumatoria de k por r aquí está. Y despejo k. Como es una constante, le saco aquí. Y digo que k va a ser igual a m sobre de a por r al cuadrado de k. Este valor de k reemplazo en esta ecuación y encuentro el momento en términos totales del momento, radios y de sus áreas. Entonces digo, la reacción en los roblones debido al momento ha de ser igual a este momento multiplicado por su radio del elemento en el que quiero determinar. Elemento 1 será este por su área de ese elemento dividido sobre la sumatoria de las áreas por sus radios. Ecuación que me permite determinar, cuantificar estos radios con facilidad. Todos los elementos ya están en base a la geometría o al arreglo geométrico y la carga externa aplicada a la unión. Una vez que hemos visto el comportamiento de una unión momento puro, puede ver el caso de una unión roblonada a carga excéntrica. Entonces, para eso voy a irme a una figura que les muestre este comportamiento. Unión excéntricas o conectores. Tengo la gráfica. La 1. Tengo una placa A y la placa B, unidas por estos 4 elementos y la B aplicada en este punto, ¿sí? Con un ángulo alfa con respecto al eje horizontal. Prolongación de la carga y veo que esta línea de acción de la carga no pasa por el centroide. Entonces este es a carga X. Entonces bajo de este punto en forma perpendicular a esta línea de acción de la carga. En esta excentricidad siempre es perpendicular a esta línea de acción de la carga. Debe ser, porque el momento es carga por distancia. Y la distancia siempre es similar a la carga con la que estoy tomando a partir del punto donde quiero momentar. Entonces, por esa con perpendicular. En este problema, si analizamos lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto uniones axial y uniones roblonadas a momento puro. Y aquí tengo una unión roblonada a carga externa. Para ver, si analizamos un poquito con detalle, lo que acabamos de ver en los dos casos anteriores, podríamos resolver haciendo una asimilación a este comportamiento. Para eso, podría plantear en este un sistema equivalente. Entonces digo, este es igual a otro problema en el que traslado esta fuerza a este centroide y el efecto de la excentricidad, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, este es equivalente a este. ¿Qué ha hecho? Fuerza al centroide y el efecto de la excentricidad plasmado en el momento. Sistemas que quiere decir que hacen exactamente lo mismo. A su vez, este problema podría plantear en otro sistema equivalente compuesto de dos problemas simples. Porque esto de a un problema igual solo con la carga, solo con esta, más o solo con el momento. D es equivalente a este. Por tanto, este también es equivalente a este.
Entonces, es equivalente de dos problemas simples que hacen lo mismo que este. ¿Qué hago? Esta P, que es carga axial directa, y sus reacciones aquí, las primas, han de ser de la misma sentido. Esta carga total van a soportar el roblón A, roblón B, roblón C, roblón D. Como si sus diámetros, si van a ser los mismos o si van a ser diferentes, calculamos. Entonces, esta carga total será la sumatoria de. Hasta ahí. P ha de ser igual, menos, o si quieren sumatoria de fuerzas en dirección, menos R' más R' B más R' C más R' C igual a 0. Tiene la misma. Más en este otro problema. En el otro problema, este momento trada a B respecto a la A en esta forma. Acabamos de ver este problema a momento puro. No hay ninguna otra carga que no sea el momento. Este va a generar unas reacciones en cada roblón que son las R segundas debido a los momentos. Estas R segundas son perpendiculares a estos radios. ¿Vale? ¿Cómo se determina? Con la formulación que hemos visto, es igual al momento por este radio, si es para A, si quiero encontrar este valor, será al momento por RA A dividido sobre la sumatoria de todas las áreas por sus radios al cuadrado. Y de esa forma calculamos estos valores. Ya tenemos los dos para ambos casos. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la respuesta del elemento? Componer en cada caso, en cada roblón, los esfuerzos de reacción que llegan. En el elemento tengo esta reacción y esta reacción, saco su resultante y esa será la reacción en este punto. Para determinar su reacción, puedo proceder a descomponer esta fuerza en sus direcciones en X, lo mismo esta, en X y en Y, sacar la resultante en X en el elemento A, sacar la resultante en Y en el elemento A y luego las compongo. Digo, la resultante en A, R, ha de ser igual a la raíz cuadrada de R XA al R Y A al cuadrado. Hago la composición Pitágoras y encuentro reacción en cada uno. Eso hago en todos los puntos y de esta forma determino las reacciones en los conectores. Aquí estoy R' para el caso de la fuerza axial, en el entendido en que los diámetros podían ser, ¿a qué va a ser igual? Este R' debido a la carga P va a ser igual a la carga P multiplicado por A del elemento en el quito sobre la sumatoria de las áreas. Si las áreas son iguales, este se simplifica con este y esta sumatoria es igual al número de roblones. Sobre el número de roblones y estas R's primas serán todas iguales, tendrán la misma dirección y sentido, magnitud. Entonces, una forma es así en forma directa, otra es descomponiendo en esta carga, en PY, el R'X va a ser el PX por A sobre sumatoria de áreas y el R'Y va a ser al PY sobre sumatoria de áreas, por Y sobre descomponiendo. Podemos hacer en forma descomponiendo, haciendo en forma general. Al final a veces vamos a necesitar descomponer en estas para poder hacer determinar el resultante, ¿no? Las R segundas obedecen a esto. P por E es el momento, R es el radio
elemento en el que quiero determinar la R segunda, A también al que le corresponde a este, y en esta es la sumatoria de Robrownius. La excentricidad. La excentricidad es una aplicación de la geometría analítica. Determinar como la distancia de un punto a una recta en forma perpendicular. Esta es geometría analítica. Esta ecuación sale de esta ecuación que representa la recta de la línea de acá. En el problema siempre he determinado este centroide, conozco las coordenadas de este punto, conozco la carga del problema del enunciado, y entonces si conozco estos dos puntos y la pendiente de esto, puedo aplicarle directamente aquí en la determinación de esta ecuación. Esta ecuación va a ser igual a YP menos BG, XP menos UG. Ya está arreglada para este tipo de ecuación. ¿Qué representa YP? YP es la coordenada en Y de la carga P. BG es el centroide, la ordenada del centroide Y o B, que es la misma. M es la pendiente de la carga, o sea, es la tangente del ángulo que forma el eje de referencia con la dirección de la carga. P es la posición de la carga en dirección X y UG es la posición del centroide en la dirección, totalmente cuantificables. Para armar esta ecuación, reemplazo simplemente en esta el valor de posición de la B y XP. Y esta pendiente le saco la tangente del ángulo que conforman la horizontal con la carga y le reemplazo aquí. Y con eso he armado una ecuación lineal. Despejo y voy a tener A, UG más BG más pendiente. Voy a armar esta ecuación. En esta ecuación, estos coeficientes de UG y ABG, pongo el numerador, que es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Esto A cuadrado, B cuadrado, aquí está, cantidades. Ahora, en este UG le pongo el valor correspondiente en U del centroide y en B del centroide, en esta ecuación, y ese cálculo de centricidad. No es la única forma, es una de las formas. Tiene algunas complicaciones, especialmente hay que tener mucho cuidado, y es también positiva negativa. Hay que tener cuidado con esto. Una forma. Y entonces puedo calcular el momento, puedo calcular las partes con bastante simplicidad, ¿no? Y la fuerza aquí. Para la parte de la descomposición de las fuerzas, prima, nos vamos a ir aquí. Esta línea de acción de la fuerza está totalmente definida. Aquí. Entonces aquí puedo referir en estas eje horizontal, eje vertical, y el alfa va a estar aquí. Y con ese ángulo alfa termino esto en su componente horizontal, componente vertical. En X y en Y. Todo hago esa descomposición. En estas es un poquito más cuidado. Si bien conozco que estas fuerzas son perpendiculares a estos radios, ¿no? Para descomponer esto debo buscarle, estos son perpendiculares aquí, ¿cuál ángulo puedo encontrar? Esto, la agrando, tiene esta componente en X y esta componente en Y, y puedo determinar este ángulo. Digo, este ángulo, beta A ha de ser igual a tangente de esto, que ha de ser RA Y, pues su componente de esta en Y,
RAX y tengo este ángulo. Ahora, para encontrar la reproducción de este ángulo, le prolongo este. Este ángulo está conformado sobre este radio y este elemento. Las perpendiculares de esto van a reproducir este ángulo. Esta es perpendicular a él. Entonces le saco perpendicular a esta línea. Entonces, entre esta perpendicular y esta, aquí se reproduce el beta. Con esta, para este coseno de R segunda A por coseno de beta, es esta. Y esta es, este es con coseno y este es con seno. Para esta digo, este es el ángulo. Digo, R segunda A por el coseno me va a dar esta vertical. R segunda AY. Aquí, esta que es estita, me va a dar con el seno. R segunda A de beta. Y una vez que tengo en cada elemento eso, ¿qué hago? Saco la resultante en dirección X. Aquí, más R'(AX) menos R segunda AX y tengo resultante RAX. Aquí tengo más R'(AY) y más R segunda AY. Y tengo RAY. Como tengo ya el RAX y el RAY, saco su resultante. La resultante va a ser la raíz cuadrada. A va a ser igual a la raíz del RAX cuadrado más el RAY cuadrado. Simplemente composición de fuerzas o vectores. Y eso lo aplico para cada punto. Así encuentro el elemento. En A, en B, en C, en D. Ese es el método. No tiene ninguna complicación. Solo hemos utilizado conocimientos que ya tienen. Lo hemos adecuado para el manejo. No es el único método. Se puede variar. Se puede variar de diversas formas, siempre y cuando cumplamos con el comportamiento del sistema propuesto. Aquí están escritas las fórmulas de todos los pasos que damos. Inclusive en el supuesto de que trabajaríamos con cargas descompuestas. X, el P. Aquí también. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? ¿Puede volver a explicar la primera fórmula que estamos en esta página? Donde la R', por favor. Esta R' de aquí. En este problema compuesto por dos problemas simples para ser equivalente a esta, aquí le estamos aplicando la fuerza P. Vamos a encontrar los valores que le corresponden a estas reacciones. Si le aplico la carga aquí axialmente, esa fuerza es igual a esta fuerza dividido sobre el área total de estos elementos, área A, área B, y multiplicado por el área A, ¿no? En el entendido que estos diámetros podían ser diferentes. Si esta área va a ser, si los diámetros son iguales, esta área va a ser igual a esta igual a esta y esta igual a esta. Entonces, como la ecuación para este caso es R' es igual a P por A sobre sumatoria de áreas, al ser iguales áreas, la sumatoria puedo poner número de roblones por áreas. Esta área de arriba con esta simplifican, que son iguales, y me va a quedar P sobre el número de roblones, en este caso 4. De ahí viene esa ecuación. Aquí está. R', elemento, para el A. Voy a determinar su R', su reacción en el elemento A. Eso es igual a P
sub A minúscula. Es el área del elemento en el que quiero encontrar esta reacción. Esta es la sumatoria del área A más el área C más el área D. Si estas dos son iguales, si los diámetros son iguales, las áreas de todos los elementos van a ser iguales. Entonces aquí digo P por A, y aquí abajo en vez de poner sumatoria le pongo número de roblones por el área. Entonces esto será P por P dividido entre el número de roblones, cuando los diámetros son iguales. ¿Bueno? Gracias, Inge. ¿Alguna otra cosa más, jóvenes? Aquí. Solo tienen comentarios del anterior problema, no hay nada nuevo. ¿Listo? Si no hay nada más, nos queda hacer una aplicación cita numérica. Les voy a mostrar la aplicación numérica, ya no nos queda tiempo como para acá. Y les voy a pedir que traten de resolverlo. Y la próxima clase vamos a desarrollar conmigo, pero van a poder hacer seguimiento mejor, porque una cosa es que vean lo que uno hace y otra cosa es que participen. Si participan, el problema se hace más. Voy a ver cuál ejercicio les voy a dar. Este no. Este sí. Vamos a ver más. Este. Sí, está bien. Ese va a ser el problema. Entonces, tomen nota. Si los resuelven bien, les vamos a puntuar a los que resuelvan. Y los que no, traten de resolver. No es nada complejo. Pueden resolverlo. Si los resuelven, todos los que resuelven me presentan y puntuamos como participación. Y lo mismo conmigo, hacemos todas las dudas y aclaraciones que quieran. Vamos a desarrollar. Pero sería interesante que ustedes lo resuelvan. Dice en la aplicación, en la unión roblonada, figura RCE1, ¿está? Cuando phi 0,8 centímetros, A25, B75, C30, HP7, BP5 no, porque no le cambio. Les voy a dar otro problema. Este inverso. No.
para ustedes. Voy a anotarme. ¿Qué va a llevar? ¿Qué está ¿Hay buscando? quién? Propuesto. Roblón hacia abajo. 5000. Este es para ustedes. En la una de ellos seleccione el doblón más solicitado y termine su solicitación. Y 37.000 kilogramos de la carga. Este mejor si lo resuelve. Y las dudas y pueden preguntar. Las dificultades que han tenido. Es diferente resolver que ver. ¿Qué se refiere con solicitud? Solicitado, quiero decir, y determine su solicitud, cuál roblón es el que tiene y por comparación seleccionar cuál es el roblón la magnitud de esta reacción. Comparan y por comparación van a decir o el 3 es el que tiene mayor solicitación. A eso estoy diciendo. ¿Está claro? Que les vaya bien. Dime. Claro. Gracias. Pensar eso. Bien. Aquí vamos a ver. Hasta luego, jóvenes.